Y buenas a todos. En el vídeo de hoy toca hablar de Demas de Cáncer y Afrodita de Piscis. ¿Son traidores a Atenas o realmente tienen razón? Antes de empezar ya os adelanto que esto es solo una opinión personal en base a lo visto en el manga y el anime de Saint Seiya. Así que dicho esto, comencemos. Empecemos por el guardián de la cuarta casa. ¿Demas de Cáncer realmente es malvado? Para entender todo mejor, creo que hay que mencionar esa discusión de Doko y Demas sobre la justicia. Por un lado tenemos a Demas, el cual a primera impresión parece un sociópata totalitario, pero si analizamos la conversación, quizás no está tan equivocado. Me explico. Si miramos solo la discusión vista en el manga, parece que Doko tiene toda la razón, y que Demas es un loco. Pero si miramos esta discusión en el anime, la cual plantea lo mismo pero con más matices, la cosa ya no está tan clara. Según Doko, todos los imperios que se impusieron por la fuerza terminaron cayendo por la maldad de sus actos. Esto suena muy bonito, pero creo que es debatible, pues al contrario de lo que plantea Doko, la justicia no es absoluta, sino relativa. Aparte, el concepto del bien y el mal puede transformarse en función de la época o la cultura, ya que, como bien dice Demas, quien vence impone su justicia, algo idéntico a lo que dice Afrodita en Saint Seiya, pero de eso hablaremos luego. Siguiendo con Demas, este dice que cuando el mal vence puede ser visto como entre comillas el bien, y cuando el bien es derrotado se tergiversa por los vencedores para ser visto como entre comillas el mal. Esto es a grandes rasgos lo mismo que quiere decir en la discusión del manga, solo que por cuestiones de formato en el anime su idea se puede desarrollar mejor. Y no hay que olvidar que aunque no lo parezca, el objetivo de Demas es el mismo que el de Atena y el resto de sus caballeros, o sea, proteger la tierra de la amenaza de los dioses. Por eso, aunque Demas, Afrodita y Saga puedan ser vistos como traidores, no son malvados como tal, solo tienen una visión basada en la fuerza y consideran que el fin justifica los medios. Por otro lado, aunque la visión idealista que tiene Doko pueda parecer inocente o un poco infantil, es cierto que nunca debe abandonarse del todo, pues al fin y al cabo, la justicia existirá siempre y cuando haya gente que creamos en ella. La batalla de las 12 casas fue, entre otras cosas, una batalla moral entre la justicia de Atena y sus caballeros de bronce contra el poder absoluto de Saga y los Dorados. Pero todo ese concepto idealizado y romántico de la justicia que tienen los protas salta por los aires cuando aparece Demas, alguien que representa mejor que nadie esa parte oscura y menos épica que no te cuentan sobre los conflictos. Por tanto, entiendo que Demas pueda parecer un loco totalitario y un sádico, pero no se puede decir que es malvado. Además, al igual que ocurre con el resto de los Dorados, no sabemos mucho del pasado de Demas, pero si tenemos en cuenta a Manigoldo, podemos sacar conjeturas interesantes. Es obvio que Demas y Manigoldo comparten cierto parecido psicológico aparte del físico, pero ¿por qué Manigoldo no parece malvado como Demas? Para explicar esto, creo importante recordar un flashback de Manigoldo cuando era niño. Debido a las circunstancias en las que se crió, él también llegó a pensar que la vida era una basura y que solo importaba la fuerza, por lo que a grandes rasgos pensaba igual que Demas. Pero a diferencia de este, Manigoldo tuvo a Sage como un referente de lo que eran el bien y la justicia. Eso explica que aunque Manigoldo conserva ese punto sádico y cínico igual que Demas, no es alguien que parezca malvado. Teniendo en cuenta el cambio de Manigoldo, podemos pensar que al contrario que este, Demas nunca tuvo una figura externa que le enseñase lo que es la justicia. Por tanto, su personalidad nunca cambió y se mantuvo incluso cuando se volvió un caballero de oro. O lo que es lo mismo, Manigoldo habría sido igual que Demas si no hubiese tenido la influencia de Sage. Además, si tenemos en cuenta la personalidad de Dettol, el cual sí es canónico, podemos deducir que los cáncer siempre son propensos a desarrollar un oscuro sentido de la justicia. Ahora seguimos con Demas a la vez que incluimos a Afrodita, pues este, al igual que el caballero de Cáncer, piensa que la fuerza es la justicia. Y aunque tanto en el manga como en el anime, Afrodita y Demas sabían que el patriarca intentó matar a Atena, no queda claro si realmente eran conscientes de que Saga mató a Xion y usurpó el puesto. Obviamente eran conscientes de que hubo un cambio de patriarca y que éste había intentado matar a Atena, pero no hay pruebas de que supiesen
que quien había usurpado el puesto y estaba detrás de todo era Saga. Además, la idea de que Denmas y Afrodita no supiesen realmente la verdadera identidad del nuevo patriarca le da más lógica a toda la rebelión de Saga, pues sería muy torpe y peligroso por su parte que terceras personas sepan su secreto. Pero hay una escena interesantísima de Shain Tiasho que, a pesar de no ser canónica, ayuda a entender las motivaciones del Caballero de Piscis. En cierto momento, este le pregunta a Saori que por qué no acabó con el patriarca cuando tuvo ocasión. Athena le dice que no quiere usar su poder para juzgar a los demás, pero Afrodita responde que así no podrá defender la justicia y que mientras haya conflictos o guerras, la fuerza es la justicia. Algo que creo que tiene toda la razón, pues aunque alguien defienda la justicia más pura del mundo, no sirve de nada si no es capaz de imponerla y defenderla ante quienes quieran tumbarla. Luego Afrodita cierra con una frase épica diciendo que aunque las manos se manchen de sangre, luchar por lo que uno cree siempre es hermoso. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que aunque no lo parezca a primera vista, Afrodita es un caballero dorado con todas las letras. Él pelea por la justicia, pero como no la vio representada en Atenas, decidió seguir al patriarca, ya que, al contrario de Atenas, él sí demostró tener fuerza y poder para imponer lo que considera justo. En definitiva, podemos decir que el personaje de Afrodita simboliza cómo algunas veces el fanatismo por una idea, aunque ésta sea justa, puede llevar a las personas a cometer auténticas atrocidades y a perder su humanidad. Y ahora vamos a la saga de Hades. Siempre me llamó la atención que Afrodita y Denmas estuvieran presentes y aceptaron seguir a Sión junto al resto de caballeros resucitados. Pero luego, al contrario que los demás renegados, Denmas y Afrodita sí parece que se habían cambiado realmente al bando de Hades. O eso, o actuaban mejor que nadie. Además llama la atención que pudimos ver cómo lloraban las almas de Shura, Camus y Saga, pero nunca vimos que pasase lo mismo con Denmas y Afrodita. Por otro lado, una vez que son derrotados, se supone que van a hablar con Hades, pero no especifican para qué. Así que no termina de quedar claro si eso de hablar con Hades era una excusa para intentar acabar con él o si querían pedirle otra oportunidad para matar a Athena. Otra posibilidad interesante es que Denmas y Afrodita sabían que ya eran considerados traidores por sus acciones pasadas, así que aprovecharon esto y sacrificaron sus vidas contra Mu para que todo pareciese más real, lo que explicaría que el caballero de Aries pudiese derrotarlos a ambos, pues estos no irían realmente con todo su poder. Este carácter tan ambiguo de Cáncer y Piscis me parece muy interesante, pues siempre generan dudas sobre a qué bando pertenecen, y es cierto que al final de la saga de Hades, Denmas y Afrodita aparecen junto a sus compañeros para destruir el Muro de los Lamentos, lo que podría interpretarse como que realmente están del lado de Atenas. Aparte creo que las armaduras de oro no habrían aceptado de nuevo a Denmas y Afrodita en el Muro de los Lamentos si estos no hubiesen cambiado de manera sincera. Según lo visto en el episodio 0, Denmas y Afrodita ya mostraban una moral bastante cuestionable para un caballero de oro, pero no podemos decir que sean malvados. En mi opinión, tienen una moral cuestionable que distorsiona su idea de justicia, pero no hay pruebas para decir que sean absolutamente malvados como Alberis de Maigret. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.